El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Manuel Hernández Márquez. Él nos dirigirá una conferencia y me gustaría, antes de tal ejercicio, nombrar algunos elementos biográficos del doctor para dar contexto. Es maestro y doctor en filosofía por la UNAM, ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la UNAM, y desde el 2008 es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde es además coordinador del Cuerpo Académico 82, Estudios Filosóficos. Forma parte del NAP en los programas del doctorado en Filosofía y en Ciencias Sociales, siendo coordinador este último hasta el 2018. Es miembro de la Asociación Mexicana de Filosofía, de la Red Iberoamericana Leibniz, de la Red de Filosofía del Noroeste y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus últimas publicaciones como autor de capítulo, de libro y compilador, se encuentran Pierre Duhem entre física y metafísica, las bases de la modernidad, en colaboración con Luis Antonio Velasco, y es además autor de varios artículos y capítulos de libro, entre los que destacan algunos problemas residuales del Big TypeScript. Además, ha escrito algunos otros documentos como el desplazamiento forzado interno en México, inmigrantes, refugiados y derechos humanos, réplicas y reconsideraciones. Sus líneas de investigación son la filosofía de las ciencias sociales, la epistemología, la filosofía y la sociología de la educación, la filosofía contemporánea y la sociología del conocimiento, particularmente la línea de Norbert Elias. Sin más preámbulo y agradecidos de su presencia, le damos el uso de la voz. Bienvenido, un aplauso para él, por favor. Buenos días a todos. Buenas tardes. Sí. Bueno, pues primero que nada un agradecimiento por la invitación a... Sí, hay que aprender. Ahí está. Pues sí, un agradecimiento a los organizadores de este coloquio por, en primer lugar, por su ingenuidad de pensar que puede ser algo muy interesante. Y bueno, pues voy a volver un poquito con una lectura, espero que no sea muy extensa, para poder provocarles y dar pie a una especie de diálogo o discusión, si lo consideran conveniente. Debo decir que el título que escogí así de manera muy rápida para este coloquio, pretendía en un principio tratar algunas cuestiones que están presentes en el debate nacional con respecto a la educación, pero por razones del tiempo no fue posible llegar hasta ahí, así que voy a dejar la lectura hasta donde llegué y luego de ahí, esperando que ustedes hayan, como se dice, ¿no?, captado para dónde iba la cosa, podemos iniciar el comentario. Bueno. Cambio social, burocracia y educación. En lo que sigue intentaré mostrar un fragmento de teoría social para indicar una serie de problemas que nos atañen en distintos grados según nuestra posición en la estructura social en la cual nos encontramos inmersos. Para el caso, haré primero una serie de observaciones preliminares muy básicas, casi obvias desde la teoría sociológica, pero pertinentes cuando se trata de establecer un marco de sentido común sobre el cual pueda llegarse a las cuestiones que hay que tratar y poder captar su relevancia. En primer lugar, es necesario diferenciar los significados específicos que tienen las palabras que aparecen en el título de esta plática, dentro de la teoría social, y los significados que pertenecen a nuestra habla cotidiana y a la formación particular que hemos adquirido para ejercer nuestra docencia. De otra manera, es inevitable que surjan malentendidos y que el debate
convierta en un asunto meramente verbal sin posibilidad de alcanzar un correcto entendimiento. Por ejemplo, la expresión cambio social evoca en casi todos nosotros la dimensión política y casi siempre de manera unidireccional, según nos encontremos ubicados en el espectro ideológico, de modo que el cambio social se entiende como positivo o bien como negativo. Pero en la teoría social, el cambio social solamente indica la dinámica de las sociedades y grupos humanos, y en cualquier caso se distinguen los cambios sociales cuando estos son planificados y cuando no lo son. La distinción es importante porque tenemos la tendencia a centrar nuestra atención en los procesos planificados y restar relevancia a aquellos eventos o fenómenos no planificados producto de la propia dinámica social, o bien porque obedecen a la intervención de factores no humanos como las catástrofes naturales, sean o no causadas por la misma actividad humana o no. Hallazgos no previstos, de manera igual naturales y humanos. Para el tema que nos ocupa, tenemos varios ejemplos relevantes, pero hay uno en particular que me gusta citar porque apunta a uno de los pilares fundamentales del mejoramiento educativo. Me refiero desde luego al lento pero constante proceso de alfabetización de las sociedades europeas a partir de la reforma de Lutero, que derivó en la escisión del cristianismo occidental. Ningún Estado había siquiera imaginado la idea sobre la conveniencia económica y el beneficio social que supone una población alfabetizada. Todo lo contrario, siempre se pensó que educar a amplias capas de la sociedad era una idea ridícula, propia de mentes utópicas y frívolas. Pero tal es así que cuando se quiere hablar y saldar cuentas con los ilustrados, se les reprocha su verdadero desdén hacia el pueblo de carne y hueso, en contraste con su ideal de hombre ilustrado. Es así como el historiador Jean Sevilla recuerda la carta de Voltaire de Émile Laville, en donde sentencia, y abro la cita: es conveniente que el pueblo sea guiado y no que sea instruido, no es digno de serlo. Fin de las comillas. Y entre otros ejemplos más, cita el deseo de Philippon de Melanen, un filósofo menor, por negar la alfabetización del pueblo. Pero estamos en el siglo XVIII, en un país católico y absolutista, y con todo, Francia se encuentra con un rezago menor con respecto a los Países Bajos, Inglaterra y algunos pueblos alemanes. Desde luego, las historias de la educación que encontramos a la mano mencionan a Lutero, a Erasmo, a Calvino, a Melacotón como los artífices de la alfabetización de la Europa moderna. Pero se trata de una historia anacrónica, no menos inadecuada como la historia de la ciencia que inventó la revolución científica del siglo XVII. Además, si somos tan escrupulosos con nuestras categorías, habría que levantar continuas advertencias sobre su carácter regulador, puesto que ninguno de los estados-nación mencionados tenía en su interior una lengua común, ni siquiera la tienen hoy en día, por lo menos, dos de los mencionados. Y sobre esta diversidad multilingüística se requiere discutir mucho más cuando se entra en el ámbito de la política educativa. Pero no adelantemos sin antes cerrar lo que apenas hemos abierto. Y si las categorías mencionadas esconden, entre comillas, la diversidad lingüística, también aplanan otras dimensiones sociológicas importantes, como la diversidad regional, a menudo ligada a la polaridad ciudad-campo, pero no limitada a ella, dada su proximidad con la polaridad centro-periferia dentro de la gran urbe. Algo similar podemos decir sobre la noción misma de alfabetización, la cual conceptualizamos según nuestros patrones actuales de instrucción, sin reparar en ningún momento en que su significado es relativamente nuevo y se encuentra ligado a la secularización propia de la enseñanza pública. Incluso cuando extendemos la mirada más allá del siglo XIX, asociamos por lo regular los procesos de alfabetización con la enseñanza formal, sin percatar.
percatarnos de la precariedad de dicha enseñanza cuando se la identifica y documenta en aquellas épocas. Si ahora pasamos a la categoría educación, lo primero que tenemos que advertir es que el sentido que tiene al interior de la teoría social y en particular de la antropología y la sociología es muy distinto del que solemos tener en nuestra aula cotidiana. En ambas disciplinas, la educación es entendida como una dimensión básica de la organización social, ya que es por medio de dicho mecanismo social cómo se garantiza la supervivencia del grupo humano o las sociedades y se mantiene la cohesión y el control social. Luego se ve que desde esta caracterización básica, las investigaciones sociológicas del tipo Bloom sobre la formación, sobre la función reproductora y perpetuadora del status quo resultan obvias, por no decir francamente triviales. Y si se preguntan ustedes por qué resultan entonces tan atractivas para amplios sectores del profesorado y ciertas corrientes de la sociología de la educación, la respuesta es algo complicada, aunque para dar una respuesta provisional bastará señalar que esas investigaciones son importantes porque indican la brecha entre los ideales asociados a la educación en las sociedades occidentales y occidentalizadas y sus prácticas cotidianas. Dicho de manera breve y popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora bien, lejos de lamentaciones y de sustituciones de unos ideales por otros, que a la postre resulten tan ideales como los anteriores y por consiguiente sin mínimas posibilidades de realización, se plantea la necesidad de examinar a detalle dichos mecanismos de seguridad y control social y ver de qué manera realmente es posible, factible, atribuir el factor de cambio social que el positivismo decimonónico le ha indicado a esa dimensión sociológica llamada educación. Dicho de otra manera, la institución educativa en sentido antropológico y sociológico es esencialmente una institución conservadora, y hay que documentar de manera sociológica las distintas formas de ser conservadora al interior de los distintos grupos humanos y sociedades. Es decir, más allá de la descripción histórica, ver cómo fue que se llegó a pensar que esa institución podía convertirse en el motor del cambio social en sentido positivo, como palanca de desarrollo y bienestar social. He aquí uno de los problemas que he querido compartir con ustedes. La segunda cuestión se deduce de la anterior, pero para apreciar la cabalidad hay que indicar unas cuantas cosas más sobre los orígenes de esos ideales emancipadores asociados a la educación en las sociedades modernas y sus élites. En primer lugar, hay que tomarse en serio el cambio de régimen político que supuso la Revolución Francesa, con todos sus retrocesos y revueltas. En particular, en el hecho de que la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano no haya quedado en mera declaración de buenas intenciones y se haya materializado de diversas maneras por aquellos que se atrevieron a la realización de ese cambio fundamental. Usualmente entendemos ahora ese cambio en cuanto a la educación como el paso de la esfera de los servicios a la esfera de los derechos, pero pocas veces se reparan las consecuencias que dicha transferencia lleva consigo. Desde el punto de vista político y sociológico, conlleva varios aspectos que por razones obvias solo puedo sugerir por medio de trazos gruesos que luego deberán ser refinados echando mano de los numerosos estudios que se han venido realizando a partir del surgimiento tardío de esa subdisciplina de la sociología del conocimiento que conocemos como sociología de la educación. Para que el Estado pueda ser garante del derecho a la educación, tiene por necesidad que crear instituciones para alcanzar ese objetivo. Para el caso, se crearon los ministerios de instrucción pública y en nuestro país la Secretaría de Educación Pública, pero también, y no menos importante, las instituciones formadoras del profesorado, que deberá ser el último eslabón en la larga cadena que va de las altas esferas del gobierno y sus políticas a las nuevas generaciones que conformarán la
En mis cursos tiendo a señalar una analogía sociológica con este proceso y el largo proceso de cristianización de los diversos grupos humanos que poblaron lo que se llama ahora Europa, pero que solamente podemos nombrarlos así una vez que fueron cristianizados. Pero si por el contrario queremos poner el acento en las diferencias sociológicas con las llamadas escuelas parroquiales, las escuelas de gramática y otros centros de adoctrinamiento que sin proponérselo de manera deliberada iniciaron procesos de alfabetización en distintos grados en algunos sectores de las sociedades europeas, es precisamente la falta de ese aparato gubernamental que fue denominado con el neologismo burocracia. No es una mera casualidad que esa palabra sea un invento francés de principios del siglo XIX, aunque su significado como eficiencia administrativa y legal se haya fijado con algunas décadas de antelación durante la Ilustración. No es necesario extenderse en el sentido negativo que domina nuestras sociedades latinoamericanas y cuyos males se extienden más allá de sus propios dominios y alcanza a otros sectores como la industria y las empresas de servicio, de las cuales todos tenemos alguna experiencia poco agradable. Esto es así porque la burocracia es premoderna en nuestras sociedades y por consiguiente está lejos de distinguirse por su eficacia y disciplina. Si bien la sociología de la educación es una subdisciplina de la sociología relativamente nueva, existe allí un campo de investigación que está por explorarse, aunque la lentitud con la cual se pueda topar de alguna manera obedece a su carácter reflexivo, en su sentido no retórico. Es decir, que forma parte del mismo aparato burocrático. Ahora bien, una vez que hemos nombrado dos problemas centrales, falta ver cómo se relacionan con otros problemas subsidiarios, pero considerados en ocasiones principales dentro de otros enfoques, como lo son los relativos a la política educativa. Pero debería ser obvio, y lo digo porque al parecer no lo es, para quienes se encargan de esos menesteres, que el diseño y la implementación pasa por los canales de una administración que no ha sido puesta bajo la lupa como problema inmanente. Pero solo la ingenuidad académica, que no es poca, puede visualizar esas cuestiones como meras cuestiones técnicas y de operatividad. No es que el tecnócrata esté equivocado del todo, sino que tiende a pensar que sus problemas se reducen solo a eso. Además, con nuestros tecnócratas ha pasado lo mismo que con nuestros científicos del porfiriato. No han sido más solo nominalmente. Esto nos devuelve un problema que subyace al cambio social desde la perspectiva positiva, que de alguna manera está presente con lo que ocurre en el país y que afecta al sistema educativo. Para tomar perspectiva, volvamos un momento al acontecimiento estelar en el cual la educación pasó de la esfera de los servicios a la esfera de los derechos. Si revisamos los documentos de la época, nos encontramos con un problema de identidad que enfrenta la creación de una nueva realidad social. Visto desde el punto de vista sociológico, este problema entraña justo la materialización de unos ideales que se consideraban deseables. Pero planteemos dos preguntas. ¿Cómo puede abandonar el súbdito sus hábitos de servidumbre y obediencia? ¿Cómo se acallan nuestros sentimientos religiosos ante las demandas del laicismo? En unas memorias que recomiendo leer a todos, el historiador evoca las ironías del credo laicista que me permito citar de forma un poco parca. El historiador es Pierre Vilar, un historiador de principios del siglo XX, francés. Y en esas memorias relata básicamente cómo fue su formación docente desde los primeros estudios básicos hasta su formación profesional. Pero este fragmento solamente refiere al aspecto del laicismo en relación con
Así, los viejos lazos entre creencia y poder se habían roto. Había pasado en esos primeros años del siglo XX a la categoría de vestigios de las supervivencias. Así lo creían algunos hombres sinceros que no supieron discernir que en el campo sociológico la parte de lo sagrado no había sido borrada, sino transferida. Alguna cosa exigía todavía un amor sagrado, y esto era la patria. Hasta ahí la cita, imaginar un nuevo orden social que nadie ha vivido entraña echar mano a regañadientes o de forma disimulada de las viejas formas que se busca superar. Este hecho crea sus ironías y sus desilusiones. ¿Puede el hombre nuevo forjarse con los vestigios del viejo? Quienes conocen un poco de la Revolución Cultural China de los jóvenes de Mao, verá allí de forma por lo demás cruda, un dato más de esa sociología que algunos han tildado reaccionaria o conservadora. Pero adjetivar no resuelve nada el dilema, pero en cambio tiende a confundir las cosas. Porque en el fondo las cosas no son tan dramáticas, y si he presentado las cosas así es porque pretendo no perder su atención, porque querámoslo o no, lo propiciémoslo o no, las sociedades cambian. Además, aunque nos agrada tildar como atraso o retroceso ciertos cambios sociales, en verdad no hay reversibilidad en las sociedades, como tampoco hay trayectorias lineales del progreso continuo. Esto no quiere decir que no podamos establecer paralelismos y analogías entre procesos sociales distintos. De hecho, yo mismo he estado mencionando aquí que este cambio de la educación como un servicio a la esfera de los derechos se parece y guarda sociológicamente hablando un paralelismo con la forma de cristianización de aquellos pueblos bárbaros que los romanos llamaban la Galia, España o la Britania. Bueno, este paralelismo pues es simplemente un recurso al cual nosotros podemos cognitivamente echar mano, pero sin que eso suponga que son lo mismo, ¿no? Pues bien, nada nos impide, por ejemplo, comparar a Protágoras y a Descartes como educadores que fueron acusados por pervertir las mentes de jóvenes inmaduros, una clase de acusación que también encontramos en nuestro país en los cargos a los filósofos Elie de Gortari y Nicolás Molina Flores en aquellos sombríos días de septiembre del 68. Pero esa sola coincidencia tampoco puede desaparecer las diferencias. Protágoras era un filósofo extranjero en Atenas. Y como dice el diálogo que lleva su nombre, lo cito, a un extranjero que va a grandes ciudades y en ella persuade a los mejores jóvenes a dejar las reuniones de los demás y reunirse con él para hacerse mejores a través del trato, le es preciso, en lo así, tomar sus precauciones, pues no son pequeñas las envidias, además de los rencores y las acechanzas que suscitan por sí mismo. Fin de la cita. En cambio, Descartes nunca tuvo ni aspiró a una cátedra desde la cual pudiera enseñar a los suyos a pensar metódicamente, pues era un pensador entregado a sus solitarias meditaciones. Sin embargo, tenía esperanzas que su filosofía pudiera derribar los obstáculos de la enseñanza escolástica, y en un principio alcanzó un cierto éxito indirecto por medio de uno de sus seguidores. Pero a este, el Senado de la Universidad de Utrecht dictó la siguiente sentencia que me permito citar. Los profesores rechazan esta nueva filosofía por 3 razones. Primero, se opone a la filosofía tradicional que las universidades de todo el mundo han venido enseñando hasta ahora como la mejor y socava sus fundamentos. Segundo, aleja a la juventud de la filosofía correcta y tradicional
numerosas opiniones falsas o absurdas se siguen de ella, o pueden ser temerariamente deducidas por la juventud. Opiniones que se encuentran en conflicto con otras disciplinas y facultades, pero que sobre todo lo están con la filosofía ortodoxa. Fin de la resolución del Senado de la Universidad. El lector y el escucha ocasional con seguridad ignora el sentido correcto de la expresión inicial de la condena. Los profesores rechazan. Y lo ignoran porque ignoran, a su vez, el sentido de la palabra universitas y, por consiguiente, de la idea sobre la cual reposa la autonomía de la universidad medieval. Es decir, no existe aún el aparato burocrático que ahora domina en la Universidad Pública de Masas, con todos esos consejos universitarios y académicos que deciden, entre comillas, solo nominalmente, sino que son ellos, el profesorado, quien delibera sobre lo que se enseña y sobre todo sobre lo que se cobra por tales enseñanzas. Y ese es el sentido original de la autonomía universitaria en el medioevo. Y cuando yo hablo del medioevo, quiero decir que nuestras universidades europeas fueron medievales hasta bien entrado el siglo XIX. Por lo tanto, también la transformación de la universidad es un invento del siglo XIX. Bueno, no se me acuerdan porque ya vamos a terminar. Y quizá ustedes se preguntarán, entonces, ¿a cuento de qué viene todo esto y qué tiene que ver con las nuevas epistemologías del currículum? Bueno, en el Estado moderno, la educación es un derecho, pero como garante de ese derecho, el Estado posee la prerrogativa de orientar según los principios que se han puesto por delante. Si estamos ante un cambio de régimen, habría que estudiar si ese cambio se ha pensado llevarlo a cabo por medio de ese sistema de educación que poseemos. Y si estamos en la discusión, por ejemplo, las semanas pasadas, sobre la reducción de los presupuestos a la universidad, habría que pensar no solamente si es una cuestión de presupuesto, sino si efectivamente esos presupuestos se destinan realmente a las tareas que son propias de la universidad. Y lo que vale para la universidad, vale para todo el sistema educativo. Es decir, ahora lo que he planteado es determinar, discutir si realmente los presupuestos, que siempre se consideran insuficientes, realmente se aprovechan como deben aprovecharse. Si realmente se gastan como se deben o no gastarse, o si simplemente tenemos un aparato burocrático que todo lo absorbe y que nada resuelve. Muchas gracias. Pues pasamos al intercambio de ideas. Quisiéramos escuchar comentarios, preguntas. Como son, se pueden varias veces. Doctor, su comentario en ese sentido de que el régimen puede o no puede considerar la universidad como una de las palancas para llevar a cabo su programa, ¿cómo inserta usted la iniciativa de las universidades del bienestar en el marco del sistema de educación superior de este país? Bueno, primero yo creo que habrá que investigar qué está pasando con esas universidades del bienestar y si realmente están cumpliendo con los criterios que tenemos para una universidad. Hasta donde yo alcanzo a ver del trabajo que han hecho algunos colegas míos, encuentro dos fallas muy graves. La primera es precisamente el reclutamiento del profesorado para esas universidades. O sea que ha sido anómalo, ha sido bastante poco transparente. Y también sujeto a un régimen digamos, de honorarios que se supone que este nuevo gobierno intentaba superar, ¿no?
De hecho, una buena parte de la burocracia federal sigue todavía con este tipo de régimen administrativo. Y en cuanto a, digamos, las cohortes o las generaciones que han entrado a esas universidades del bienestar, pues todavía están en veremos, ¿no? Pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la misma, lo que yo llamo la Pequeña University, que es la Universidad de la Ciudad de México. Y lo puedo decir con bastante, digamos, autoridad, porque estuve muy cercano de la manera como se hizo esa universidad y sobre todo cómo se reclutó al personal que forma parte de ahí. Y no fue, digamos, nada digno de alabo o de que haya sido un proceso transparente, y fue bajo el mismo esquema de que se le nombra a una persona que era eso sí, un académico muy distinguido del Colegio de México, pero que lo que hizo fue llevar sus compas. Entonces, y digo porque a mí uno de esos compas me invitó a que formara parte, porque yo en ese momento tenía una buena posición académica, entonces no necesitaba eso, ¿no? Entonces yo creo que también habría que distinguir entre lo que podemos decir la propaganda política, la ideológica y la práctica. Y yo creo que ahí es donde hay un largo trecho, ¿no? Sobre todo, no puedo decir, por ejemplo, en este caso, que por lo menos de mi parte hubo una desilusión con los nombramientos de los titulares de educación que hubo en el sexenio pasado. Porque obviamente todo ha sido fruto de negociaciones, y en las negociaciones ha privado más el pragmatismo político que realmente la competencia que se tenga para ocupar un cargo. Y de hecho, pues ese es uno de nuestros grandes problemas. Pero lo que sí he visto con un poco de preocupación, una preocupación académica, es que no se le ha visto ni al gobierno saliente ni al entrante que realmente vea la educación como una prioridad en la modificación de esa transformación de la que tanto se habla. Sin que esto suponga un posicionamiento que se pueda identificar con los sectores políticos en disputa, ¿no? Porque también lo cierto es que una buena parte de la academia ha tomado un partido político y se ha posicionado como una oposición al régimen, lo cual me parece un poco suicida, porque nos guste o no, y por mucho que digamos que somos autónomas las universidades, pues en realidad en la medida en que nuestros ingresos provienen de la federación y son producto del pago de impuestos de los ciudadanos, pues en ese sentido estamos sujetos, deberíamos estar sujetos a escrutinio y también a seguir la orientación de las políticas gubernamentales. Eso me parece que debería ser incuestionable. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con ellas, ¿no? Que en lo personal, como académicos, vamos a posicionarnos, pero en realidad lo veo, y de hecho está por salir un libro por ahí de un colega que también tiene sus asegúnes, que se llama precisamente Los académicos también lloran, y que se refiere básicamente a toda una serie de publicaciones que se han hecho desde el sexenio pasado, aparentemente fundados en la seriedad de los estudios de las disciplinares para criticar las políticas y la implementación de la misma. Pero yo creo que no se requiere entrar en eso. No sé si adelanto un poco la respuesta. ¿Alguien? Pues continuar aquí, va a seguir el rol. Pues estando aquí, A ver si se animan.
una es un poco recuperando la respuesta del doctor Tapia, de ver los sistemas de educación superior en esta triada de tres vectores: el Estado, la oligarquía académica, que para mencionar, y el mercado como las tres grandes fuerzas que posicionan, digamos, sociológica o ideológicamente a las instituciones de educación superior. No sé si usted valida ese esquema, si le parece, o sea, ¿cuáles serían sus críticas sobre ese esquema? Y junto a esa pregunta, el asunto de qué impactos creo yo que va a tener en la vida universitaria todo el desarrollo tecnológico que se viene. Bueno, yo considero que también tenemos ahí un imaginario social bastante idealista sobre el papel de la educación, sobre todo media, superior, y sobre su vinculación con el sector productivo. Pero hay varios estudios que demuestran que las universidades en realidad no están vinculadas con el sector productivo, o lo están de manera muy tangencial. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, no tenemos propiamente universidades, porque tenemos una universidad tecnológica. Tenemos universidades que en realidad estén trabajando para que las cosas ocurran mejor, desde del famoso modelo maquilador, y por lo tanto una buena parte de los operadores de ese proceso maquilador son gente que viene de fuera. Y por lo tanto que también se diga que no hay transferencia tecnológica ni de recursos humanos en ese ámbito laboral. Y también que a su vez que cuando hay lo que surja es una especie como de fuga de cerebros, que los que trabajan en las maquiladoras, que están formados en las universidades nacionales y que tienen un buen desempeño, inmediatamente son, digamos, transferidos a otras partes del planeta. Que también eso no tomamos en cuenta. Por ejemplo, hablamos mucho de la migración y nos centramos básicamente en lo que llamamos la migración indocumentada. Pero la migración en una ciudad como Ciudad Juárez es enorme. Pero es un tipo de migración que yo la llamo dentro del circuito. Es decir, es un tipo de migración que ni siquiera es de manera permanente. O sea, llegan gente a la maquila. Fíjense bien, viene gente a la maquila que no es ni siquiera de los países del norte, como se suele decir, sino que viene de otras regiones. Por ejemplo, una buena parte de las agencias que mueven los bienes y todas estas cosas de los insumos son empresas internacionales cuyos operadores son en su mayoría del tercer mundo. Por ejemplo, guatemaltecos, por ejemplo, tunecinas. Y solamente hemos hecho, por ejemplo, desde la academia, un seguimiento muy parco, por decirlo así. Porque tampoco otra vez vuelvo a lo mismo, las universidades tienen un aparato burocrático tan obeso, tan inservible, que no es capaz de dar los apoyos necesarios para el tipo de investigación. Por lo tanto, el investigador también en nuestras universidades, en la UACJ, lo hace casi a título personal, es casi como una labor de héroe, porque también el enemigo está persiguiendo con la zanahoria detrás de él. Pero tenemos fallas que están precisamente en lo que podemos documentar, de lo que tenemos enfrente de nosotros. Y eso me parece muy grave. Yo como leyeron ahorita un poquito mi currículum, pues saben que yo trabajé muchos años en la Universidad Autónoma de Chapingo. La Universidad Autónoma de Chapingo es una universidad nacional y es una universidad venida menos porque su propósito inicial era precisamente llevar las políticas del gobierno federal hacia el campo.
Pero cuando la política neoliberal arriba, con el sexenio de Miguel de la Madrid y luego con Salinas, pues Chapingo pasa a formar parte de uno de esos entes casi elefantes blancos, que ya no cumple ninguna función porque ahora el mercado de la agroindustria se tiene que regular solo. Y ahora lo que pasa con esos egresados es que lo que hacen es cabildear con las grandes corporaciones para los transgénicos, para todas esas cosas, incluyendo al que es el secretario de Agricultura con el gobierno pasado. O sea que tenemos muchos asegúnes ahí. Pero también en Chapingo hicimos, me tocó participar en ese estudio. En Chapingo, en primer lugar, 2 estudios. Uno de ellos era si efectivamente eran ingenieros agrónomos. Y en Chapingo hay un lema: aquí todos son ingenieros hasta que se demuestre lo contrario. Pero para ser un ingeniero se requieren un cierto número de acreditaciones de conocimientos matemáticos. Y la mayor parte de las carreras de agronomía de Chapingo no las tenían. Por lo tanto, tuvimos que pasar, o mejor dicho, de reversa, a dar los títulos como ingenieros agrónomos, ahora simplemente agrónomos, o bien ahora licenciados en sociología rural, o licenciados en economía agrícola, o licenciados en agroecología, etcétera, etcétera. El segundo estudio tenía que ver con digamos, con lo que hacen los estudiantes una vez que egresan, ¿no? Cómo se incorporan al mercado laboral, ¿no? Y haciendo cuentas, en aquella, estoy hablándoles como de los 90s, no creen que es, o sea, de ayer ni de antier, sino desde hace mucho. Pues resultaba que teníamos alrededor de 2 agrónomos por 2 metros cuadrados. Y si ustedes echan un cálculo casi muy somero sobre la UACJ o la UACH, ¿cuántos abogados no avientan al mercado laboral cada año? ¿Y dónde están? Hay mercado laboral. Y si nos vamos más a lo que es, creo, los que están aquí, tenemos una tendencia hacia la supuesta especialización por medio de los posgrados. Los posgrados, las maestrías, los doctorados, supone que nos proveen la especialización. Pero la realidad es que los mismos posgrados en toda la República tienden a ser genéricos. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, para el área de humanidades tenemos que son doctores en humanidades. Y entonces, ¿humanidades de cuáles? Las humanidades son un conjunto de disciplinas que precisamente el árbol del saber ha desplazado, y uno dice, ¿y las humanidades qué son? O sea, como la manualidad, o ¿qué son los estudios literarios? ¿Qué son la historia de una ciencia? Es la misma educación. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes de la licenciatura en educación les pregunto, bueno, ¿por qué ustedes están en el departamento de humanidades? ¿Qué tipo de saber es el saber pedagógico? Y entonces ahí nos damos cuenta que una cosa es cómo lo teorizamos y otra cosa es cómo lo institucionalizamos, cómo lo bajamos propiamente a la concreción institucional. Y yo puedo decir que gran parte, por eso la crítica que hizo un poco también tangencial Mario Bunge en alguna ocasión, en el sentido de que las universidades latinoamericanas eran básicamente fábricas que expendían títulos, pues tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, también he escuchado las críticas, en algunas veces que he dado pláticas o cursos, en que tendremos la idea de que las universidades preparan a la gente para el mercado laboral y que habría que pensar en otras cosas. Pero pues, ¿qué nos decíamos
vas a vivir. Pero además, en una sociedad moderna, pues una universidad pues tiene que contemplar básicamente el mismo espectro de la división del trabajo intelectual que se desarrolla dentro de esas sociedades. Por lo tanto, tiene que haber de todo. Y básicamente una profesión, pues es eso, es la especialización dentro de un ámbito de conocimiento que lo mismo, lo decían el mismo Platón en ese diálogo, es la relación de uno con muchos, es decir, el servicio que da el profesional a un sector de la sociedad. Mientras que tenemos unos saberes que podemos llamar que son genéricos y que son los que están destinados a esto que este cambio de paradigma, ponemos ahora que no me gusta esa palabra, pero que está de moda, es que pasamos la educación al momento que pasa en la esfera de los derechos, esos mismos derechos están destinados también a constituir un cierto tipo de sujeto social. La teoría social a veces habla del sujeto, ¿no? O de la subjetividad. Pero sin meternos en esa terminología, basta decir que creamos individuos dentro de una sociedad que cumplen una función no solamente profesional, sino que también cumplen una función como ciudadano. Y aquí viene lo peligroso del asunto. Una democracia con una ciudadanía que no está formada como ciudadana, pues es una democracia muy anómala. Y eso es uno de los riesgos que corremos si efectivamente la política educativa no está destinada a formar profesionales y a la vez formar realmente esos ciudadanos. Más allá de lo que nosotros tenemos a veces en nuestros cursos, decimos que la universidad o la escuela tiene que ayudarnos a pensar o a ser críticos. Que también eso nos, bueno, si somos demasiado críticos, lo único que creamos son gente inadaptada. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna pregunta? Algo muy concreto sobre el currículum que no pueda contestar. Bueno, maestro, creo que ahorita que usted presentó su conferencia, entre lo que logro identificar ahí es que hay un cambio para seguir iguales, en cierto sentido, con las reformas, en este mismo planteamiento, en este manejo del concepto, la categoría de cambio social. O sea, es como, siento una circularidad para volver a pasar al mismo plan. Bueno, yo creo que primero tenemos que preguntarnos si somos una sociedad moderna, plenamente moderna. Si somos una sociedad plenamente moderna, entonces acogemos ciertos ideales que son de las sociedades modernas. El primer ideal es que las sociedades modernas son progresivas, o sea, tienden a mejorar. Y tienden a mejorar debido precisamente a la implementación de cierto tipo de políticas. Y esas políticas están también llevadas a cabo también por medio de un aparato burocrático que, digamos, que no es el que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, la máquina, lo que Weber llamaba, bueno, eso lo tradujo Parson, pero nosotros lo reproducimos como si hubiera dicho Weber, ¿no? Esa famosa jaula de hierro, que es el aparato, el leviatán burocrático, en el cual cobran operatividad los sistemas educativos. Ese leviatán está perfectamente aceitado. Por ejemplo, nosotros podemos ver, incluso saliéndonos de nuestra pequeña visión del mundo occidental, y vemos a las sociedades asiáticas, por ejemplo, Japón, Corea, Tailandia, qué es lo que han hecho.
y han tomado el modelo europeo y lo han adaptado a su propia cultura. De tal manera que las universidades de esos países, ¿no? Por ejemplo Corea, Japón, crean castas intelectuales que son, digamos, muy vinculadas con el desarrollo económico de esos países. Por ejemplo, en Corea, ninguna universidad pública acepta al tipo de estudiante que nosotros aceptamos. O sea, todas las universidades públicas en Corea son de alto rendimiento, por decirlo así. Y si uno tiene la experiencia de participar en una universidad coreana, pues no me dejará mentir. Además de que existe algo que se llama, que para nosotros parece ser una falta de libertad individual. Porque al egresar un estudiante de la educación media superior hace un examen de ingreso. Fíjense bien, por su puro promedio, un estudiante coreano no tiene acceso ya de entrada a la universidad pública y no le queda nada más que la universidad privada, que hay muchas. Pero al ingresar a la universidad privada coreana, no dice como nosotros decimos, es que yo quiero estudiar psicología o yo quiero estudiar derecho o yo quiero estudiar. No. Usted hace un examen y la universidad le dice a dónde va. Aunque va. O sea, es un concepto también de universidad privada muy distinto entre nosotros. ¿Por qué? Porque también la universidad privada está inmersa dentro de la política que plantea el gobierno coreano. Por ejemplo, todas las universidades privadas y públicas tienen centros de idiomas o departamentos de idiomas donde se enseñan por lo menos 15 lenguas y tienen profesores de hablar de esas lenguas, es decir, árabe, chino, japonés, inglés, francés, alemán. ¿Por qué? ¿Por cultura? No. Comercio internacional. ¿Qué están haciendo ahorita los Estados Unidos? Los Estados Unidos están implementando la enseñanza del chino en sus escuelas de educación básica. ¿Por qué? Porque están viendo que China, que todavía durante la década de los 90 lo pintaban como uno de los tigres asiáticos. ¿Cómo se convirtió en un tigre asiático? Pues implementando políticas públicas, educativas y tecnológicas demasiado estrictas, extremadamente estrictas. Por ejemplo, a nosotros siempre decimos, pues es que ya vamos un sexenio, 2 sexenios, ahí la llevamos, ¿no? Ahí estamos. Pero si nosotros vemos los modelos educativos, por ejemplo, implementados otra vez por Corea o por Japón, simplemente piensen en Japón. Japón después de 2 bombas atómicas, ¿no? La reconstrucción fue casi inmediata. Lo mismo como ocurrió en Alemania. En Alemania tuvimos una Segunda Guerra Mundial y después hablamos del milagro alemán. Y Alemania ha dirigido la política de la Unión Europea en los últimos 2 décadas. Bueno, más, en realidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque también, o sea, son políticas demasiado agresivas porque están fundadas en un tipo de, digamos, de eficiencia que nosotros no tenemos. De hecho, nuestros aparatos burocráticos son bastante obesos y porque son precisamente premodernos. Y yo, por ejemplo, no veo ninguna política, y por eso lo menciono aquí, o sea, que vaya dirigida precisamente por ejemplo, a llevar a cabo cierto tipo de medidas digamos, de liberación de los trámites y todo eso. Por eso hacemos un
cargo en la administración, y entonces ahí es como, bueno, así es la cosa y no se puede cambiar, ¿no? Como por ejemplo, decimos, es que es el sistema, pero no nos referimos al sistema político, sino al sistema de la computadora, como si eso fuera algo así inexorable que no se pueda cambiar. Y digo, así de eso no muy lejitos, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos. Entonces, solamente si somos sociedades plenamente modernas podemos decir que tenemos la idea de que vamos avanzando. Ahora, ¿cómo se mide el conocimiento? También en eso hay una gran controversia, ¿no? Todas las políticas que nosotros encontramos en los países del primer mundo, Inglaterra, Alemania, Francia, tienen muy claro que todos los indicadores de medición del aumento del conocimiento es relativo, es indirecto. Por lo tanto, no hacen de esos criterios dogmas o axiomas que no se puedan modificar, sino que constantemente están modificando ese tipo de políticas. Mientras que nosotros implementamos un tipo de política, por ejemplo en el SNI, y en el SNI realmente, no, o sea, es otra vez lo mismo, o sea, un aparato burocrático, eso, usted ponga aquí, publique los artículos que sean, el número de citas, que le alcance ahí, dígale a todos sus compas que lo citen, y haga como que ha sido arbitrado de buena manera, ¿no? Por el sistema doble ciego. Y creemos, ¿no? Por ejemplo, nuestras revistas de investigación que tienen el sistema doble ciego, ni siquiera han sido formados para eso. Son muy pocos los programas de posgrado que, por ejemplo, llevan a cabo algún curso, algún seminario en donde se le diga cómo se debe de evaluar y cómo se debe de someter un texto a publicación. Realmente yo puedo decirles, es la UNAM, es la UAM a veces, y es el Colegio de México. Y para que les cuenta, no hay más. Por lo tanto, también que hasta donde, por ejemplo, tengo dos colegas que están haciendo una investigación sobre eso, es cuántos papers son rechazados por las mismas revistas mexicanas. Y es asombroso. La tasa es muy alta. Y en la anécdota, a mí muchos amigos me dicen, oye, mira que mandé esta revista y yo sé que tú has publicado ahí, ¿cómo te fue? Y bla, bla, bla. Y entonces siempre es un poco eso, ¿no? Es un poco así de una subjetividad asombrosa. Cuando, digamos, cuando yo reviso un texto, lo que debo de decir, si está académicamente aceptable, no tiene que coincidir con lo que yo pienso. Y la determinación, yo no estoy de acuerdo con esto. No se trata de eso. Lo que digo es, está bien fundamentado, está bien argumentado, está bien el protocolo, está bien hecha la investigación, o a pesar de que no esté bien hecho, pero plantea cuestiones que se pueden abrir la discusión. Acepto. Pero tenemos un alto índice de artículos rechazados porque simplemente el dictaminador dice que no está de acuerdo porque él tiene otra opinión mucho mejor que lo que está dictaminando, ¿no? Y todos esos son detallitos que son parte de lo defectuoso de nuestro sistema académico, ¿no? Por ejemplo, nuestras propias evaluaciones. O sea, ustedes mismos están sujetos a los vaivenes de la evaluación y siempre uno va, y eso nos genera un estrés horrible, porque hijo, yo le saqué la lengua en el consejo técnico, y tuvimos una discusión acá, y realmente actuamos de esa manera. Entonces, nos falta en ese sentido profesionalismo. Y yo creo que, por ejemplo, ahora, no quiero tampoco decir que los sistemas académicos de las universidades de primer mundo sean totalmente perfectos y cristalinos. De hecho, no lo son. Eso no ocurre en ningún lugar. Pero, digamos, son perfectibles en el corto y el mediano plazo. Por ejemplo, las productoras están sometidos a la vigilancia constante. Una revista, y ustedes lo han visto, la revista se tiene que retratar porque publica un artículo
les puedo decir, por ejemplo, la revista mexicana de sociología tiene en su haber artículos que entraron en la revista para ser sometidos a evaluación, simplemente nunca. Y el autor se quedó siempre esperando a que le dijeran por lo menos sí o sí, sin ninguna respuesta. Una revista que es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. O sea que les cuento. Por lo tanto, para cerrar, o sea, tenemos en la modernidad varias cosas. Ahora también hay sus detalles. Por ejemplo, si uno lee el segundo tomo de la División Social del Trabajo de Durkheim, ahí uno va a encontrar algo que retoma de Comte, que es el hecho de que la división del trabajo intelectual tiende a ser anómica. Es decir, la tesis de la primera sociología clásica es que la división del trabajo crea solidaridad orgánica y por lo tanto permite la mejor desenvolvimiento de un grupo humano o una sociedad. Bueno, con la gran división de la tarea intelectual, pues se crean las superespecialidades y eso crea, de acuerdo con Durkheim, una anomalía al interior de las sociedades que tienen que estar de manera continua tratando de resarcir. Y esto todavía es un problema que se discute en el trabajo de sociología de la educación, sobre todo los que están precisamente dirigidos a evaluar las políticas que tienden a medir el desarrollo del conocimiento en las universidades. Por ejemplo, a este famoso biólogo y administrador universitario, Eric Agnew, por ser uno de los artífices de la implementación de los currículums universitarios científicos en la universidad inglesa, y no solamente inglesa, sino también en las universidades africanas, plantea algunas cuestiones que son bien interesantes con respecto a la administración, que, digamos, plantea unas cuestiones que son realmente dignas de atención, porque básicamente a partir de su experiencia y de lo que ha visto en su trayectoria, él llega a la conclusión de que la administración universitaria es un asunto de sabiduría, no de conocimiento técnico. Por lo tanto, ¿cómo es que el administrador logra dirigir el presupuesto a aquellas áreas del conocimiento que resultan mucho más benéficas para la institución y para la sociedad? Es un asunto que escapa más allá del mero conocimiento técnico. Y nuestro problema, por ejemplo, no solamente en la universidad, no solamente en el sistema educativo en general, sino también en todo el sistema político mexicano, es que la administración recae sobre gente que tiene esos conocimientos técnicos, que adquirió una facultad de administración, pero que carece de los conocimientos de las áreas sobre las cuales ejerce el presupuesto. Y ese es el principal problema que hay en el desarrollo de una buena universidad. O sea, que tengamos un administrador que en primer lugar sea muy bueno quizá en la administración, en el manejo de los números y todo eso, pero que no sepa, que no tenga un criterio para decidir hacia dónde dirigir los presupuestos, ¿no? Y él plantea la cuestión de la democracia, ¿no? O sea, por ejemplo, en una universidad, en un centro escolar, simplemente que decimos, bueno, tenemos este presupuesto, ¿qué hacemos con él? Entonces, a ver,
de consulta, profe, que no, pues a mí me hace falta pizarrones, me hace falta una computadora, etcétera, etcétera. Todo el mundo hace su listita y el administrador siempre se da cuenta que el presupuesto con el cual dispone no es suficiente y que va a tener que tomar decisiones salomónicas. Esas decisiones salomónicas son las que recaen en lo que Azul llama la sabiduría del buen administrador. Y fíjense bien, si ese administrador se le ocurre de tomar una decisión de apoyar a una área y desproteger a otra que está en crecimiento, esa área que está en crecimiento se estanca y vuelve al estado inicial. Es decir, que el puro hecho de no darle continuidad a un desarrollo de un programa, crea el estancamiento de una disciplina al interior de esa organización. Y entonces eso es por eso también, digo, él hace un símil muy interesante, ¿no? O al menos muy curioso. Dice, bueno, los libros de administración son más o menos como los libros que enseñan cómo se hace el amor. Eso no se puede. ¿No? O sea, aprendemos una técnica, pero es como todo, ¿no? Pero la técnica no lo es todo. Hay que tener lo que le llaman una experiencia del mundo, una práctica previa, un bagaje sobre una sensibilidad académica para ver para dónde el administrador puede canalizar los recursos. Pero ya me fui el tema. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra aportación? ¿Pregunta? Una pregunta. Sí, adelante. Primero agradecer su participación, iba siguiéndolo paralelamente, tratando de explicarme los riesgos que hay en la implementación de un currículum cuando se niega la historia del actor, como está sucediendo en la NEM, en donde hay un giro en la organización del currículum, desde las disciplinas hacia las propuestas más directamente hacia miradas más globalizadoras. De acuerdo con su posición, ¿cuáles serían estos riesgos en los que estarían los docentes en la implementación de un nuevo modelo académico, al ser ellos el último eslabón en la implementación de una reforma educativa? Bueno, yo creo que se pueden hacer dos cosas. La primera de ellas es qué tan uniformadora es esa política del currículum. Y si al intentar uniformizar estamos dejando de ver o invisibilizar, como se dice, aspectos que son importantes y que solamente quienes están en el frente de batalla diario son los que lo ven. Por ejemplo, esta es una crítica común en el ámbito de la política educativa, ¿no? O sea, tenemos incluso películas muy interesantes que documentan que no es lo mismo lo que podemos enseñar en las áreas urbanas a lo que tenemos que enseñar en un área rural. Y que no podemos tampoco dar por descontado que esas líneas generales de los currículum sean también otra vez planteados como dogmas o como axiomas que nos Yo creo que en un país tan diverso como es el nuestro, donde hay precisamente una diversidad, por ejemplo, aquí toqué el tema de la diversidad lingüística. Y yo les voy a decir, o sea, normalmente las políticas educativas tienden a ignorar
eso ya es un problema. Les digo, el chapulín era clásico. Y los profesores reproducían ese ejercicio que encontró Richard Bernstein en los suburbios, en los centros de enseñanza en Inglaterra. Ustedes saben el famoso estudio de Richard Bernstein, se da cuenta que la deficiencia educativa de los chicos de la periferia en realidad consistía en que los chicos de la periferia manejaban una variante dialectal muy distinta a la que manejaba el profesor. Por lo tanto, el profesor tendía a, usted no habla o no escribe como yo digo, entonces usted está mal. Por lo tanto, ahí había un sesgo. Por ejemplo, por eso yo traté también, quizá sin advertírselos, mucho en los procesos de alfabetización. Los procesos de alfabetización, que son la base sobre la cual construimos todo lo demás, tienen que adaptarse según la modalidad y el espacio regional y cultural en el que estamos. O sea, no podemos tampoco decir, oiga, usted deje de decir aiga, que creo que es uno de los, digamos, de los aciertos que tiene los nuevos libros de texto y esas cuestiones, ¿no? Que ponen el acento en la variante dialectal, que normalmente nuestros prejuicios, y esos prejuicios, y por eso también hablo también del sujeto, el profesor que tiene sus propios prejuicios y que ha pasado muchas veces porque también tenemos un sistema en el cual tuvimos una política en donde decía que cualquiera podía dar clases. Y entonces, váyase a dar clases y llévese todos sus prejuicios que tiene sobre el sistema educativo y desembúchelos ahí. Mientras que un profesor, sobre todo los que están ligados a la alfabetización, sobre todo, porque también para esto se requiere mucho conocimiento de la lingüística, ¿no? Porque la lingüística es la ciencia básica para los procesos de alfabetización. Normalmente no caemos en la cuenta de que la alfabetización en realidad es un proceso muy complejo que se tiene que llevar a cabo porque tenemos un habla natural, nuestra oralidad, y luego tenemos lo que llamamos el sistema secundario de la lengua, que es la forma que llamamos la lectoescritura. Y normalmente este proceso de lectoescritura, que lo pasamos así muy rápido, en realidad tiene que pasar por muchos filtros para que realmente se pueda llevar a cabo de manera eficiente. De tal manera que nosotros nos podemos topar a gente que puede leer un texto sin saber exactamente qué demonios dijo lo que dijo. Y eso es muy grave. Porque también a esto va asociado una cuestión que no somos muy dados a fomentar en nuestros estudiantes, y es el hecho de verificar los significados de las palabras. Y por lo tanto decirles un hábitus. E introducir un hábitus es algo sociológicamente complejo. O sea, simplemente pensemos en lo que nos cuesta trabajo dejar de fumar o dejar alguno de nuestros vicios preferidos, ¿no? E implementar otro, ¿sí? Por ejemplo, incluso la gente que está enferma, ¿no? Que dice, usted es diabético, no me voy a morir. No, pero tiene que hacer esto, no me voy a morir. Porque es más fácil morirse que implementar nuevos hábitos que resuelvan sus problemas de salud. Y así estamos, o sea, en realidad, si nosotros si hacemos caso a la sociología, a la lingüística y a las ciencias que son, digamos, las siervas del sistema educativo, en el buen sentido de la palabra, nos damos cuenta que tenemos que tener herramientas lo suficientemente adecuadas para poder introducir esos cambios conductuales en la conducta de los estudiantes para que puedan realmente hacer eso. O sea, y desgraciadamente las políticas educativas, por ejemplo en la cuestión del currículum, hasta donde yo alcanzo a percibir, siempre van con la idea de que hay que estar a la altura de la modernidad y por lo tanto son embarradas de todo, pero una embarrada así de que ahí le va un cachito de teoría social y ahí le va un cachito de eso.
Y si usted alcanza a hacer una síntesis de todo eso, pues muy bien por usted. Y si no, pues tampoco no pasa gran cosa. Bueno, ese es creo que uno de nuestros problemas que están en todos los niveles del sector. Y que creo que deberían, por ejemplo, en una situación en la que estamos nosotros, que es una situación muy grave, ¿no? en algunas de nuestras prácticas docentes, porque nuestras prácticas docentes también varían mucho si estamos en, no sé, en el bachilleres de aquí del número 5, o de la prepa, que si estamos en el de allá, digamos, del suroriente de la ciudad, o sea, ahí las cosas son mucho más complicadas y difíciles porque tenemos una población vulnerable, con muchos problemas, y que el profesor tiene muy pocas herramientas y poco apoyo institucional para enfrentarlos. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, el currículum, y pensamos que el currículum va a solucionar cosas que ni siquiera resuelven. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema que las autoridades ni siquiera alcanzan a visualizar. Bien, muchas gracias. Pues estamos sobre el tiempo. Queremos agradecer al doctor Hernández su presencia, sus reflexiones y las teorías conceptuales que nos ofrece para seguir pensando el currículo en la nueva escuela mexicana, que es el tema que nos convoca. Estamos cerrando justamente con una temática que se va a orientar con la siguiente actividad de manera directa. Les comparto brevemente, el día de hoy estaremos trabajando hasta las 9 de la noche. Tendremos a continuación a las 12 el taller de alfabetización a cargo del doctor Moscoso. Durará 4 horas. A las 4 de la tarde tenemos la conferencia del patrimonio cultural y los aportes de la nueva escuela mexicana a cargo del doctor Federico Mancera y la maestra Patricia Amador. Algunos de los ponentes ya se encuentran con nosotros, muchas gracias. A las 6 de la tarde tenemos la mesa panel ética y nueva escuela mexicana a cargo de la doctora Argelia Ávila, la doctora Lilia Rey y la doctora Alieti Sosa. Y a las 19:45 vamos a escuchar la conferencia La coautoría de la construcción en proyectos de aula a cargo de la maestra María Silvia Aguirre. Esperamos que nos puedan acompañar y sigamos aprendiendo y compartiendo. Despedimos con un aplauso al doctor. Muchas gracias.